Mientras leo la frustración de estas personas, pienso que de alguna forma yo también siento impotencia, quizás un poco de tristeza o nostalgia al no poder celebrar la Navidad con los más cercanos, con mi familia, mis amigos, como años antes lo hicimos. Estuve a punto en mi impotencia de decir, nos perderemos también nosotros la Navidad. Sin embargo, estaba leyendo la Escritura y descubrí que estos transportistas no tienen la mejor óptica al respecto. Es que creo que en realidad, si no todos, la mayor parte de ellos, se ha perdido la Navidad desde siempre. Porque ellos la festejan en honor a las circunstancias que los rodean. Y la Biblia me dice que la Navidad está mucho, pero mucho por encima de eso. Que el problema es que muchos la celebran con un sentido equivocado. Pero para entender mejor lo que estoy intentando decir, voy a citar 2 o 3 ejemplos bíblicos. Quisiera que buscaran en la Biblia, no se los diré porque no hay tiempo. Apenas tengo 8 o 9 minutos y quiero correr. En casa ustedes pueden corroborar las historias que voy a ocupar. Si es que no las saben ya, probablemente lo único que nunca antes ataron los cabos que yo intentaré atar mientras comparto esto. En el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo van a encontrar todos estos pasajes en los primeros 3 capítulos de ambos libros, pero yo voy a correr y hablar al primer personaje que se perdió la Navidad en la historia. Si no el primero, uno de esos muchos que se perdieron la más grande y más hermosa de todas las Navidades. Me refiero al día en que nuestro Señor Jesús realmente nació, que no sabemos cuándo fue, que lo celebramos hoy porque tenemos vacación para hacerlo. Pero no nos importa la fecha, tampoco nos importa que en los orígenes cite que esta fecha es de origen pagano. Todos los días son de nuestro Señor y si tuviéramos licencia de nuestros trabajos para festejarla en enero o en febrero, no importaría, importa que sucedió. Haciendo eco de ello, me refiero a ese primer personaje. Les pregunto, si ustedes al regresar a casa en la calle frente de la puerta de vuestros hogares encuentran a una mujer que está gimiendo, dando alaridos porque está a punto de concebir, ¿qué harían ustedes? ¿Pasarían por alto a esa mujer? ¿Serían indiferentes a la angustia de ella? No, creo que la mayor parte de nosotros intentaríamos ayudar, intentaríamos asistirla. No porque somos buenos, es que eso es lo que la sensatez nos gritaría, eso es lo que nuestro humanismo nos obligaría. Eso entonces me empuja a preguntarme, ¿acaso la sociedad en la que nuestro Señor Jesús nació era diferente a la nuestra? Porque ellos fueron testigos, el mesonero, así quiero llamarle, el encargado del mesón. María y José pidieron ayuda, seguro ella ya estaba gritando. Pero él pasó por alto la necesidad de esta mujer. Dijo, lo único que tengo es un espacio con los animales. ¿Acaso era una sociedad cruel? ¿Sin sentimientos? ¿Cómo pudo hacer eso? Saben, al buscar en la historia, descubro que no eran una sociedad hostil. Todo lo contrario, desde el principio de la historia de la nación hebrea, han sido una sociedad muy hospitalaria.
especialmente con los peregrinos y con los extranjeros. Es punto de honor para ellos mostrar cuidado y atención para las personas extrañas. ¿Cómo entonces este mesonero tuvo el coraje de decirle, vea cómo se las arregla en medio de esos animales? La Biblia no cita los detalles, pero es fácil deducirlos. En ese entonces era época de fiesta. Habían venido de todas partes del mundo conocido. No festejar el nacimiento de nuestro Redentor era una fiesta importante que se sumaba también con un empadronamiento. Así es que no había un solo rincón en ningún mesón, en ningún hostal. Este mesonero estaba ocupado únicamente con los afanes que el dinero le estaba propinando, porque sus cuartos estaban llenos, porque cada rincón ya estaba ocupado por gente que iba a pagar, y muy bien. Así es que él se perdió la Navidad, la más hermosa y la mejor de todas. Se la perdió porque estaba ocupado en los afanes de su negocio. Estaba pensando en la comida, estaba pensando en asistir a cada uno de sus clientes. Creo que si comparo esto a esos transportistas en la frontera del Reino Unido, estarán muy parecidos a estos, estarán realmente perdiendo la Navidad. Tal vez, aun si pasan de la frontera y llegan a tiempo, igual se la van a perder, porque ellos están ocupados en los afanes, en sus negocios, en los regalos, en el sobresueldo, en la comida. Peor, otros están ocupados en fiestas paganas. Se perderán la Navidad, como muchos en nuestra ciudad, y quisiera creer que ninguno de ustedes se va a perder la Navidad esta noche otra vez. Pero no me sorprendería que suceda si ustedes se ocupan nada más de vuestros afanes, de la comida, de los regalos, de la música, y olvidan la razón, el propósito y el sentido de esta noche, que está muy, pero muy lejos de todo lo que acabo de decir. Pero bueno, ese es uno de los personajes, y me excuso por correr, pero debo llegar a tiempo. No como los transportistas, mi urgencia es mayor. Herodes es otro que se perdió la Navidad. Al fin de cuentas, no es que van a ser justificados, pero creo que si en alguna audiencia se les permitiera o se les preguntara por qué fueron tan tontos, creo que el mesonero diría: yo no supe nada. Si alguien me hubiera dicho que ese bebé era el Mesías príncipe, ¿cómo no iba a recibirlo? Bueno, no digo que será justificado, solo digo que al leer la historia, quizás excusa al menos en la historia tiene de que no tenía ni idea. Pero no es el caso de Herodes. Este lo sabía muy bien. Van a corroborar los que cotejen más noche en el Evangelio de Lucas y Mateo que unos magos llegaron hasta la corte del rey. Los magos no eran como lo que usted y yo conocemos hoy, eran académicos, eran hombres de ciencia, probablemente gente muy importante en que sabemos qué gobiernos de ese entonces, pero ellos tenían prácticamente acceso libre a la corte de los reyes. Así es que Herodes los recibió y ellos hicieron esta pregunta: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido hoy? Ellos no presentaron ninguna duda de su argumento. Ellos estaban plenamente convencidos y dijeron: hemos venido a adorarlo. Herodes, creyendo podía manipular a todo mundo, mostró ignorancia por unos minutos, pero en cuanto los magos salieron, esperando Herodes que estos le dijeran dónde estaba el niño,
Llamó a los sacerdotes, a los escribas, a los que conocen la profecía y les dijo: ¿dónde dice la profecía que el Cristo nacerá? Wow, Herodes sabía perfectamente bien. Él tenía conocimiento de la Navidad, de esa primera Navidad. Lo único es que no sabía dónde estaba el niño. Entonces la pregunta sería: ¿y por qué no se rindió? Simple, por miedo. ¿Miedo a qué? A rendir su trono al señorío de Cristo. Él no estaba dispuesto a humillar su corazón. Él no estaba dispuesto a arrepentirse de sus errores. Él no estaba dispuesto a que nadie fuera el rey de su vida. Según él, el único rey que gobernaría su corazón sería él. Así es que por miedo hizo todo lo que ustedes saben que hizo. Yo retomo su historia para recalcar: se perdió la Navidad, la más hermosa de todas, no por ignorante, la perdió por miedo a rendir su señorío. Usted y yo, espero, no estemos en la condición de Herodes, porque hay muchos de esos transportistas, muchos de nuestros compatriotas, muchos, quiera Dios, no cercanos a nosotros, están exactamente igual. Sí tienen una hermosa cena hoy, sí han comprado incluso ropa, al punto de que ni siquiera les ha importado el riesgo de esta pandemia. Están esperando a familiares y están esperando festejar en nombre de la Navidad. Pero es gente llena de soberbia que no rinde su corazón al señorío de Cristo. Y habrá, quiera Dios, no algunos de ustedes cómplices de ellos que se sentarán a la soberbia de esos Herodes. Duele, pero esa es la verdad. Creen que ese plato de comida, creen que esa música, creen que ese festejo absurdo es la Navidad. Recalco, Dios les guía a ustedes en lo que van a hacer, pero por favor no se conviertan en cómplices de los Herodes, porque están dándoles un empujón hacia el infierno. Y si son sus seres queridos, es grave, ¿eh? Pero en fin, no solo fue Herodes el que se perdió la Navidad, también se la perdieron esa noche los sacerdotes, los escribas, los religiosos. Bueno, el mesonero se lo perdió por ignorancia. Herodes se lo perdió por miedo. ¿Y estos por qué se lo perdieron? Porque se creían buenos. Eran tan religiosos que creían no necesitaban al Mesías, a pesar de que sabían que el Mesías estaba por nacer. ¿Cómo que sabían? Ellos eran conocedores. Por eso dice escribas, sacerdotes. Ellos no pueden apelar ignorancia. ¿Sabe lo que ellos estaban apelando? Es indiferencia. Y diría yo que en una sociedad como la nuestra, eso es lo que la mayor parte de gente muestra: indiferencia al motivo de esta fiesta. Si fuesen conscientes y tuvieran un corazón para el único que merece festejos esta noche fuera silenciosa, sería hermosa, sería pacífica. Cada hogar adoraría al Rey de los Reyes. Se pierden la Navidad por ignorantes, por miedo a no rendir su voluntad al señorío de Cristo, o porque son indiferentes. Quiera que no sea ninguno de sus casos. Y voy a mencionar
los que no se perdieron la primera Navidad, cómo los envidio. Y ahora que he estado pensando en esa noche, cada vez que escucho el villancico de Santa la Noche, mis vellos se erizan, porque estos presenciaron cuando Dios mismo tocó la tierra. Los ángeles cantaron. Pero solo hay dos grupos que fueron testigos. Irónico, después de estos dos grupos, los únicos otros mortales que vieron el alumbramiento del Hijo de Dios fueron un montón de animales en un pesebre. Vaya privilegiadas bestias. ¿Quiénes fueron, pastor? Número uno, los magos. Dios les guió hasta el pesebre y en cuanto vieron al niño rey, cayeron de rodillas y adoraron con sus presentes al Dios que había nacido. Bueno, yo estoy distante de ser un mago y me refiero al contexto de la historia, pero me voy a emocionar cuando les narro quién era el segundo grupo de los que fueron testigos. Fue la profesión de ese entonces más discriminativa y menos importante de toda la campiña de Israel. Unos insignificantes pastores. Los ángeles se aparecieron frente a ellos y les dijeron: corran, porque ha nacido hoy en la ciudad de Belén Cristo, el Mesías príncipe. Estos corrieron y también adoraron al niño Dios. Si me pregunta ahora, oiga pastor, ¿por qué usted cree que los ángeles se aparecieron solo a los pastores? Porque el que estaba por nacer era el pastor de los pastores. Porque iba a ser rechazado y discriminado. Pero él era el dulce pastor que salvaría a la humanidad. Bueno, allí sí entro yo. El último en una línea de trabajo y de profesiones, sin importancia y sin títulos, pero con el deseo de adorar al niño Dios. Ustedes deciden esta noche qué van a hacer con la Navidad. Si quieren perdérsela, sean parte de todo ese consumismo que se ha arreglado frente a un espejo 1 o 2 horas esta tarde para lucir hermosa, atractiva y no sé a los ojos de quién. O ese hombre que ha gastado plata para satisfacerse algunos lujos o juguetes. O esos jóvenes que están comiendo ansias por largarse de esta reunión y según ellos celebrar la Navidad con sus amigos. Cuántas ofensas al niño que ha nacido. Si en realidad entendiéramos lo que es la Navidad, nos uniríamos con todo nuestro corazón a adorar. Y haríamos de esta una santa noche. Pero saben, los villancicos emanan esto mejor que como yo pueda decirlo.